Kaixo lagunok, eta ongi etorri berriro Sancho el Sabio podcastera. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al podcast de Sancho el Sabio. En este año 2023 verá la luz el tercer volumen del monumental estudio de Julio César Santoyo, La imprenta en Álava, coincidiendo con el tercer centenario de la efeméride de su implantación en la provincia. Por ello, dedicaremos algunos capítulos a descubrir las implicaciones de un invento como la imprenta en la cultura vasca. En el episodio de hoy nos centraremos en una industria que fue capaz de llevar el nombre de Vitoria-Gasteiz a todos los rincones del planeta y de que circulase, literalmente, de mano en mano. Alrededor de la imprenta se fueron generando con el tiempo multitud de negocios que se sumaron a las nuevas técnicas y a las posibilidades que brindaban las máquinas litográficas. Uno de los negocios más prósperos, que llegó a convertirse en la enseña de toda una ciudad y que paseó el nombre de Vitoria-Gasteiz por el mundo, fue el de la industria naipera. La emblemática fábrica de naipes, que tuvo su origen en un pequeño local situado en los soportales de la Plaza Nueva, está asociada desde sus inicios a un nombre propio, Heraclio Fournier. Pero su dedicación a la creación de naipes no es desde luego una idea propia, sino que se trataba de un negocio familiar del que terminó siendo su máximo exponente. Para descubrir cómo y por qué Heraclio instaló su primer taller en Vitoria, debemos remontarnos a Burgos. La familia Fournier comienza su andadura en España cuando el abuelo de Heraclio, Francisco Fournier de Bernia, abandonó su Limoges natal a finales del siglo XVIII para recabar en la ciudad de Burgos. Este migrante francés conocía a María Arroyo Tristán, burgalesa con la que contrajo matrimonio y con la que tuvo la friolera de 10 hijos e hijas. Aunque se desconoce a ciencia cierta el oficio que su abuelo desempeñó en Burgos, la documentación nos informa que María, ya viuda, ejercía de panadera en la calle de las Tahonas, donde tuvo su residencia. Es por ello que el padre de Heraclio, Lázaro, comenzó sus días como panadero, del mismo modo que el resto de la familia, a cuyos miembros se ve por aquellos años adquiriendo propiedades para construir hornos, mercadeando con trigo y ejerciendo este oficio. Heraclio nació en 1849 y fue el último vástago de una larga estirpe de 10 hermanos y hermanas. Pero ¿por qué esta familia abandonó el negocio del pan, al que se había dedicado en exclusiva, para iniciarse en el mundo de la imprenta? En 1950 una figura imprescindible para el linaje Fournier arribó a la ciudad de Burgos, Lorenzo Lacau. Este migrante francés, procedente de la lejana Limoges, de donde había partido también un día el abuelo de Heraclio, estableció su taller de litografía en la Plaza de la Libertad. Apenas 2 años después de su llegada, contrajo matrimonio con María Fournier, una de las hermanas mayores de nuestro empresario. A pesar de que seguían manteniendo el negocio del pan, los cuñados y cuñadas del impresor Lorenzo Lacau comenzaron a mostrar interés por su taller y algunos de ellos llegaron a trabajar en él como encuadernadores o litógrafos. Sin embargo, 10 años después de su llegada a Burgos, Lorenzo Lacau hizo las maletas y se trasladó a la vecina Vitoria. Parece ser que Lacau ya se dedicó a imprimir naipes en su taller burgalés, puesto que tras su partida heredaron todas sus máquinas a algunos de sus cuñados, que fundaron una empresa a la que denominaron Fournier Hermanos, más tarde reconocida bajo el lema Litógrafos de la Real Casa de Su Majestad. En aquella época ya se dedicaban a la elaboración de naipes finos y fueron varios los miembros de la familia que se vieron implicados en esta industria. Según se sucedían las generaciones o iban falleciendo los titulares del taller, este fue variando su nombre, siendo conocido también como Hijos de Julián Fournier, Braulio Fournier de Burgos, litógrafo de la Casa Real, viuda de Braulio Fournier, hijos de Braulio Fournier e hija de Braulio Fournier. Mientras sus parientes iban consolidándose en la industria, Heraclio, el Benjamín, aprendía el oficio desde niño.
por ser de las más congadas, formas en Euskal Herria, y tú eres alavesa, y tú eres alavesa, Vitoria, Vitoria mía. Mientras tanto, en Vitoria, el litógrafo Lorenzo Lacao comenzaba a hacerse un hueco en la sociedad alavesa del momento. Con el tiempo fue ganando encargos de mayor peso, entre los que se contaba la impresión de las ilustraciones satíricas de Ricardo Becerro de Bengoa de la revista El Mentirón, o la impresión del periódico Euskara, fuerista y liberal. María Fournier, su esposa y hermana del joven Heraclio, también se posicionó en el mundo del diseño gráfico presentando su Grabado de mesa revuelta en la primera exposición vitoriana de Bellas Artes e Industria de 1867. Los paseos vitorianos. Sin embargo, habría que esperar a 1870 para que Heraclio Fournier, el que a la postre se convertiría en el gran empresario naipero vitoriano, llegase a la ciudad. De sus hermanos había aprendido en Burgos el oficio de litógrafo, aunque aún no formaba parte de la sociedad empresarial familiar. Su gran oportunidad llegaría con la noticia del traslado del impresor Lorenzo Lacao y de María Fournier a la lejana Valladolid. El matrimonio traspasaba el negocio de la Plaza Nueva, y Heraclio vio la oportunidad de comenzar su andadura en solitario. Esta decisión precipitó la boda entre Heraclio y Nieves Partiarroyo, hija de unos mesoneros bilbaínos afincados en Burgos, y ambos dejaron atrás su ciudad natal para probar suerte en este nuevo destino. Como nos cuenta el artículo de Gregorio del Santo Nogal, la saga de los Fournier en Burgos en el siglo XIX, siendo aún menor de edad para los estándares de la época, el joven Heraclio se puso al frente del taller del número 4 y 5 de la Plaza Nueva, sin saber, en aquel entonces, que años más tarde su nombre sería leído en todo el mundo gracias a sus célebres naipes. Desde entonces han sido cientos las personas, mujeres y hombres, que han trabajado en las fábricas Fournier y que han contribuido, con su esfuerzo, a forjar todo un símbolo de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Corre, corre, maquinista a toda velocidad. Quiero llegar a Vitoria para no salir jamás. Para descubrir más sobre la industria naipera en el País Vasco y sobre el protagonismo indiscutible de las mujeres como obreras de este sector, contamos con Aritza Sáez del Castillo Velasco, historiador de contemporánea, profesor de la UPV-HU y especialista en la historia de las mujeres trabajadoras del siglo XX. Ongi etorri, Aritza. En el año 2021 vio la luz una exposición sobre las naiperas, obreras de la fábrica de naipes de Fournier, acompañada de un libro monográfico sobre la vida y las condiciones laborales de las cientos de mujeres que trabajaron allí a lo largo de décadas. El libro es una auténtica joya, no solo por la investigación que lleva detrás, que se nota y es evidente, sino también por la cantidad de materiales, fotografías y documentos que se recogen en torno al mundo de los naipes en Vitoria. ¿Cómo fue ese proceso de rescatar del olvido el oficio de naipera? Bueno, pues este proceso tuvo su inicio en el desarrollo de mi tesis doctoral que versaba sobre el trabajo de las mujeres, de las trabajadoras industriales durante el franquismo. Desarrollando la tesis nos dimos cuenta que dentro de estos sujetos históricos las mujeres trabajadoras de fábrica, las naiperas fueron fundamentales. Vamos, era una de las empresas que más mano de obra femenina tenía. Y en ese aspecto, pues una vez terminada la tesis, que se circunscribía al periodo franquista, pues se quedaron varios interrogantes abiertos, varias hipótesis que tenía ganas de desarrollar. Y en ese aspecto, pues claro, siendo Fournier una de las empresas más longevas de Vitoria, que tenemos que tener en cuenta que arrancó su actividad allá por finales del siglo XIX, pues quería saber si realmente las mujeres habían contribuido al desarrollo de esta fábrica naipera desde sus inicios. Así empezamos a analizar diferentes archivos de fábrica. En principio tuve la suerte de poder consultar todos los fondos documentales que han llegado hasta la actualidad gracias a la labor de María Eugenia Pinedo, que nos abrió las puertas de par en par de su archivo. Y también tenemos que tener en cuenta pues otras clases de documentación que hemos podido recabar también en el Archivo Histórico Provincial, donde había un fondo, Juan Alfaro, uno de los herederos de aquella saga de Fournier, y pudimos consultarlo y a través de ahí pues hemos podido reconstruir la actividad
de estas trabajadoras desde finales del siglo XIX hasta la contemporaneidad. Entonces, pues sí, ha sido una tarea ardua, pero a la vez bastante bonita. Los orígenes de la fábrica de naipes de Fournier se sitúan, como bien decías, en una pequeña tienda que hacía esquina en la Plaza Nueva, donde en 1870 se instaló un primer taller de estampación que fue el inicio de la andadura empresarial de Heraclio Fournier. ¿Cómo surgió esa primera fábrica de naipes y de qué manera fue creciendo en los años posteriores? Pues hay que tener en cuenta que el precursor de esta industria, Heraclio Fournier, ya tenía una experiencia previa en el entorno del mundo de la impresión y demás, pues había estado desarrollando una industria litográfica junto a sus hermanos. Pero las inquietudes de Heraclio Fournier respecto al desarrollo de la industria naipera le hizo que, pues, al final dejase la actividad en Burgos y se instalase en Vitoria. Aquí estaba residiendo una de sus hermanas y vino a Vitoria, mano de ella, y se instaló en la Plaza Nueva, en los locales que tenía el marido de su hermano, en ese aspecto, que también era litógrafo, y en ese aspecto se instaló en estos primeros talleres, en este primer taller, digamos. ¿Qué pasa? Que Heraclio Fournier enseguida tuvo problemas con el vecindario. Tenemos que tener en cuenta que fue uno de los primeros que instaló la máquina de vapor como fuerza motriz, y en ese aspecto, pues las emanaciones de humo y demás, crearon los primeros problemas y los primeros malentendidos con la población. Entonces empezó a buscar otras instalaciones en Vitoria. Así se trasladó a los locales que estaban frente del Parque de la Felicidad, donde en la calle Ramón y Cajal, donde está ahora, creo que es Las Carmelitas, se sitúa allí, pero las condiciones no eran las correctas. En ese ambiente había una humedad bastante importante que deterioraba, digamos, el material y la materia prima con la que se desarrollaban los naipes. Entonces, de ahí dio un salto a la calle San Prudencio. Ahí están sus talleres, pero en el devenir de la actividad, digamos que los naipes de Heraclio Fournier obtuvieron bastante prestigio y en pocos años pues se hicieron famosos tanto a nivel de España como, digamos, las repúblicas sudamericanas. Pues, hemos seguido los índices de exportación y vemos cómo, digamos, empezaron a exportar ya a principios de siglo tanto a Sevilla, a diferentes territorios del Estado y, digamos, también a las repúblicas sudamericanas. Entonces, en ese aspecto se ve cómo necesitaban los talleres de la calle San Prudencio, no tenían la amplitud suficiente, y entonces ya se desplazan a la calle Fueros, donde, digamos, permaneció hasta su posterior salto al barrio de San Cristóbal. ¿Cuáles eran los principales procesos industriales que había que llevar a cabo para elaborar una baraja de cartas? Y un poco también en la misma línea, ¿cómo afectó la creciente implantación de maquinaria al oficio de naipera? Pues hay que pensar que el primer proceso es cuando la recepción de las cartulinas, y en ese aspecto pues había que revisarlas, porque muchas veces estas cartulinas solían venir con transparencias, que claro, en un juego de cartas que sean transparentes pues podía originar bastantes problemas. Luego también había que limpiarlas, muchas veces pues, en el transporte y demás se solían llenar de polvo, había que limpiarlas y, digamos, acondicionar lo que es la materia prima para luego imprimir. Posteriormente se pasaban a un tanque donde se humedecían y en ese aspecto tenía su importancia porque esta fórmula, este líquido con las que, digamos, lo sumergían era importante para luego que la impresión fuera de calidad. Entonces se sumergían en un tanque, se solían tener alrededor de unas 48 horas, luego se retiraban, se pasaban por unos rodillos para quitar la humedad y entonces ya estaba, digamos, el pliego preparado para imprimir. Una vez que estaba ya preparado, se procedía a su impresión, tanto del anverso como del reverso. Una vez que, digamos, impreso una parte del naipe, se subía al secadero y allí se colgaban los pliegos uno a uno y allí se dejaban secar en torno a unas 48 horas. Depende de la climatología también, porque en invierno se solía costar algo más y demás. Y una vez que se secaba la primera parte, se bajaba, se imprimía la segunda parte y se volvía a subir al secadero. Una vez que ya estaba el pliego impreso, se pasaba por las revisoras en este aspecto para ver a ver si había alguna falta, a ver si se había cometido alguna falta de impresión. Y en su caso, si se detectaba alguna, pues procedían a intentar eliminarla manualmente.
Una vez que ya, digamos, el pliego está impreso y en condiciones aceptables, se pasaba al tema del corte. Luego se barnizaban también, para ya darle, digamos, una consistencia al naipe, y una vez ya barnizadas se procedía a su corte a través de guillotina. En todas estas tareas manuales, básicamente, donde participaban mayoritariamente eran las mujeres. Estaban presentes desde la primera hasta la última tarea, exceptuando en las tareas de impresión. En las máquinas litográficas, las que comandaban estas máquinas y los que desarrollaban este trabajo eran los hombres. Pero en todas las demás operaciones estaban presentes las mujeres. Y atendiendo a tu segunda pregunta, pues el proceso industrial sí que, digamos, maquinizó todas estas actividades, pero las mujeres estuvieron presentes aún así y estuvieron, digamos, dando de estas máquinas. Entonces, en ese aspecto siempre ha sido muy controvertido si la industrialización y, digamos, la irrupción de la maquinaria desplazaba la mano de obra femenina. En este caso hemos constatado que no, en máquinas de corte, por ejemplo, para cortar los naipes y demás, hemos visto que las mujeres, una vez que se integran dentro del proceso productivo, las mujeres siguen, digamos, en estas actividades. Y por último, una vez ya el corte, pues se procedía también al empaquetado, que no se olvidaba como actividad, ya se etiquetaban en sus cajitas y ya se distribuían por todos los lugares. Comentas además en el libro Naiperas, una memoria viva, que el oficio de la creación de naipes fue una labor mayoritariamente femenina y así nos lo estás constatando en esta entrevista, a pesar de que a inicios del siglo XX no estaba muy bien visto que las mujeres trabajasen. ¿Cuál era la opinión social mayoritaria sobre el trabajo femenino en las fábricas y por qué las naiperas fueron una suerte de excepción dentro de un panorama muy negativo para ellas? Tenemos que tener en cuenta que a finales del siglo XIX el modelo de género imperante era aquel que reproducía pues, el rol tradicional del hombre ganador de pan y la mujer ama de casa. Entonces, que las mujeres trabajasen pues no tenía una buena consideración. En ese aspecto se pensaba que el hombre de la casa debía ser el principal mantenedor y que no debía tener la necesidad de que sus mujeres trabajasen. También había, razones de índole moral. Claro, tenemos que tener en cuenta dentro de unas instalaciones fabriles que hombres y mujeres cohabitasen, pues no estaba muy bien visto. En definitiva, el siglo XIX y parte del siglo XX, digamos, los espacios y la privacidad de los espacios y la separación y segregación de hombres y mujeres ha estado muy presente y la fábrica pues era otro más donde no se consideraba adecuado que cohabitasen. Y finalmente también tenemos que tener en cuenta razones de tipo laboral sindical en ese aspecto. Muchas veces que las mujeres entrasen a trabajar a fábricas lo que suponía era una rebaja de los salarios masculinos. Las mujeres eran consideradas así como una mano de obra que ejercía competencia y que bajaba salarios. Entonces, desde el mundo sindical también no estaba muy bien considerado que las mujeres entrasen a trabajar. Y, por supuesto, contravenía ese modelo de hombre ganador de pan que estaba en consonancia con las reivindicaciones que hacían los sindicatos. Queremos cobrar más. En ese aspecto, la figura de hombre ganador de pan nos viene muy bien, que tenemos que tener un salario digno del hombre para mantener a toda su prole. Entonces, en ese aspecto, los sindicatos también se adueñaron de este modelo de género y entonces tenían, digamos, una visión negativa sobre la incorporación de las mujeres. Luego eso fue cambiando, digamos, más precisamente en la vertiente anarquista sindical, pero bueno, eso ya sería a lo largo del siglo XX y no precisamente en Vitoria. ¿Cuáles eran las condiciones de las mujeres dentro de la fábrica de Fournier y qué diferencias existían entre sus derechos laborales y los de sus compañeros varones? No, pues primero debemos subrayar que existían unas carreras laborales bien diferenciadas. Sí, hemos constatado desde principios, desde la constitución de la empresa, cómo existían oficios eminentemente masculinos y oficios eminentemente femeninos. En ese aspecto, es de destacar, aparte de esta división horizontal de los trabajos dentro de las fábricas, también es de destacar las diferentes carreras laborales. Por lo general, hasta bien entrados el siglo XX, digamos hasta la década de los 70, las mujeres ingresaban jóvenes a la edad de los 14 años, una vez finalizados los estudios primarios, y solían abandonar la actividad laboral a eso de los 25 o 30 años, una vez se casaban. Entonces, el ciclo laboral de las mujeres se circunscribía de los 14, 25, 30 años. Esto no ocurría en los hombres. Los hombres entraban y hacían una vida entera dentro de la fábrica.
Eso fue cambiando, como te he dicho, y a finales de la década de los 70 las mujeres ya empezaron a reivindicar su derecho a continuar en el trabajo una vez casadas y eso se prolongó, pero digamos en los inicios no. Luego también es de tener en cuenta cómo los trabajos que desarrollaban las mujeres estaban peor valorados y peor pagados también. Así hemos podido constatar a través de las nóminas de principios de siglo cómo las mujeres llegan a percibir en torno a 1/3 menos del salario masculino. Lógicamente desarrollaban diferentes trabajos, pero la valoración que recaía sobre los trabajos de las mujeres era mínima. Y sí que es cierto que Fournier se caracterizó por la calidad de sus naipes y en el desarrollo de esa calidad las revisoras era una figura muy, muy importante. Aquellas mujeres que tenían que detectar si existía algún fallo en la impresión y demás, pero esta cualificación que se pedía, porque las mujeres tenían que tener una visión y tenían que tener una vista muy buena, eso no se remuneraba, por ejemplo. Hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención en tu libro y es la idea de paternalismo que movía a Heraclio Fournier y a su esposa Nieves Parte-Arroyo con sus empleadas. Existía una vigilancia sobre el comportamiento moral de las obreras, se premiaba a las que eran consideradas buenas e incluso se las protegía en situaciones de necesidad. ¿De qué manera se manifestaba ese paternalismo? ¿Era habitual entre los demás empresarios de la época o era exclusivo de la fábrica Fournier? Pues debemos tener en cuenta que la idea de la fábrica como la gran familia era un concepto que estaba muy extendido a finales del siglo XIX en el empresariado español y, digamos, fuera de las fronteras también de España en ese aspecto. Era una estrategia empresarial dedicada al control social. Al final consideraban que estas trabajadoras eran parte de su familia y en ese aspecto muchas veces hemos podido constatar cómo ese control social superaba las barreras de la fábrica y de puertas afuera de la fábrica también se ejercía. Y sobre todo en el aspecto moral. Muchas veces hemos detectado en la prensa cómo pues el señor Fournier, aquel primer patrón, se encargaba de vigilar que sus trabajadoras no concurrieran al baile de la Florida, pues era considerado que en aquellos actos donde se juntaban hombres y mujeres en espacios de ocio, pues podían ocurrir actos pecaminosos. Entonces sí que hemos podido constatar cómo se encargaban pues, de vigilar que sus obreras, luego se vanagloriaban de ello, de que sus obreras no fuesen a estos espacios. También, digamos, para dotar el espacio de ocio de estas trabajadoras, también se preocupan por su formación. Así, muchas veces hemos podido constatar que a través de la Escuela de Artes y Oficios y las escuelas dominicales, muchas de las trabajadoras de Fournier acudían a estas instituciones a formarse después de su jornada laboral. Entonces podemos ver cómo, aparte de ese control social, también se preocupaba por la formación de sus trabajadoras. Luego más tarde, esto sería, digamos, a principios del siglo XX, luego más tarde sí que es cierto, cuando se empieza a desarrollar la sociedad ociosa o del ocio, cuando empieza a aparecer ya el ocio en mayúsculas, podemos ver también cómo desde la empresa se fomentan diferentes iniciativas para, digamos, para tener a sus trabajadores dentro de sus instalaciones o dentro de su control. En ese aspecto, Heraclio Fournier, bueno, la fábrica Heraclio Fournier, no en este caso Heraclio Fournier, pero sí sus sucesores, desarrollan diferentes iniciativas como equipos de fútbol, equipos de baloncesto femeninos, equipos de natación femeninos, así como grupos de montañismo también. Entonces vemos cómo ese ocio asociado al deporte que empieza ya digamos, a desarrollarse en la década de los 20, aquí posteriormente, a partir de la década de los 50, 60, vemos ya cómo tiene esa vertiente y empiezan a desarrollar diferentes actividades deportivas con el nombre de la fábrica y el grupo, el equipo de la fábrica, y siempre bajo su control, digamos. Entonces sí que vemos que ese paternalismo industrial pues está presente. También al hilo de la formación, también en la década de los 50 se desarrolla la biblioteca de fábrica, que fue muy importante también para la utilización de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces vemos que sí que está bastante presente. Y subrayando también la figura femenina del empresariado, en ese aspecto ha subrayado Nieves Parte-Arroyo, pues sí que es importante, digamos, porque fue una figura que se preocupó bastante por la educación de estas trabajadoras, de las naiperas. Hablando precisamente de Nieves Parte-Arroyo, la esposa de Heraclio Fournier, has comentado que fue la creadora de las escuelas dominicales para obreras, de las que fue presidenta entre los años 1922 y 1932. Nos has hablado de que además era muy importante para la fábrica Fournier la formación de sus empleadas. ¿Qué tipo de educación recibían y qué tipo de formación podían tener en las escuelas dominicales?
En estas instituciones, en principio, tenían un carácter formativo y esta educación iba dirigida, digamos, en dos vertientes. Una, la puramente, digamos, instructiva, que estaba relacionada con aquellos contenidos de la educación primaria para fortalecer, digamos, los conocimientos, porque muchas veces las mujeres terminaban a los 14 años la educación primaria o los estudios primarios que se hacían en aquella época, pero realmente no tenían el título. Entonces, a través de estas instituciones, lo que hacían era reforzar esos conocimientos para poder adquirir, digamos, el título correspondiente. Pero también tenía otra vertiente religiosa y moral. En ese aspecto también hemos podido observar cómo dentro de los diferentes contenidos que se impartían en estas instituciones, básicamente en las escuelas dominicales, precisamente, cómo, digamos, ese carácter religioso de los contenidos era muy, muy importante. Y, de hecho, pues tenemos varias asignaturas relacionadas con ello. Con la difícil posguerra y el franquismo se abrió un nuevo escenario para las mujeres trabajadoras. ¿De qué modo afectaron las nuevas políticas y leyes del régimen sobre el trabajo femenino a las obreras de Fournier? Bueno, lo que tendríamos que subrayar ahí es el carácter patriarcal que tuvo el franquismo y nada más, digamos, bueno, iniciada la guerra civil ya en 1938, como, digamos, a través de diferentes leyes intentaron, digamos, apartar a las mujeres, y así lo decía, del taller y de la fábrica. ¿Qué hemos podido observar? Pues que realmente la necesidad al final, digamos, se sobrepone al carácter ideológico. Lo que hemos podido constatar que las mujeres continuaron trabajando en Fournier pues, desde los años, bueno, desde iniciada la guerra, hay que decir, de hecho, que el estallido de la guerra lo que supuso que los hombres se fueran al frente y las que se quedaron al cargo de la fábrica fueron las mujeres. Entonces, en ese aspecto, hemos observado que ya iniciada la guerra, la difícil posguerra de los años 40, los 50 y así hasta casi la década de los 80, las mujeres eran mayoritarias. Entonces podemos decir que el carácter ideológico del franquismo, digamos, quedó en un segundo lugar ante las necesidades económicas y ante las necesidades propias del empresariado. Tenemos que tener en cuenta que en una posguerra, pues cualquier salario era bienvenido en casa, de época de racionamiento, de cartillas de racionamiento y demás. Entonces, las mujeres fueron muy, muy importantes, digamos, para ese aporte económico. Y el paternalismo que hemos hablado antes de Heraclio Fournier, pues por ejemplo, muchas de estas jóvenes, a través del economato de empresa, podían adquirir diferentes productos que estaban racionados y en ese aspecto ellos podían tener, digamos, una economía mejor, una economía familiar mejor. Entonces, digamos, por una parte tenemos la ideología patriarcal del régimen, tenemos las prácticas sociales que se contravienen. ¿Cómo fue la última etapa de Fournier antes de que la empresa recayese en manos de la compañía norteamericana United States Playing Card Company? Es decir, los años finales del franquismo. Bueno, habría que subrayar ahí que pues, la crisis del petróleo de 1973, digamos, afectó a todos los sectores industriales y muy en particular a las artes gráficas. Este sector de actividad, cayó en una crisis profunda y eso, como no, también afectó a la empresa de los naipes. En ese aspecto podemos observar ya en la década de los 70 cómo empieza a haber diferentes movimientos de trabajadores de una sección a otra dependiendo de los pedidos. Ya no es esa actividad regular donde tú estás en tu puesto de trabajo y entra carga de trabajo. Al escasear la carga de trabajo, pues las mujeres eran movidas de un puesto a otro y enseguida ya se ven que estas fórmulas pues, no terminan de adecuarse a los designios de la producción y empiezan a aparecer los primeros ERES, los primeros expedientes de regulación de empleo y desafortunadamente vemos cómo estos afectan en una mayor medida a las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que todavía sigue presente esa idea del hombre ganador de pan. Entonces, cuando las cosas vienen mal dadas, dentro de la fábrica, aun las mujeres siendo mayoritarias, había una presión importante para que las mujeres se acogiesen a esos expedientes de regulación de forma voluntaria y cuando no se adherían a ellos, muchas veces era de forma forzada. Entonces sí que podemos observar que esta última etapa fue bastante traumática para los trabajadores y trabajadoras. Se crearon muy malos vínculos o se crearon muy malas relaciones. Claro, quién salía y quién no. Eso generaba unas tensiones increíbles dentro de la fábrica y sí que es cierto, pues a través de las entrevistas a diferentes trabajadores y trabajadoras, que fue una época de
digamos que rompió con todo lo anterior. Anteriormente había un hermanamiento entre los trabajadores y trabajadoras y a partir de esa época ya empezaron a enrarecerse las relaciones laborales y es más, digamos que pues, en 1980 es un detalle muy significativo cómo los hombres son por primera vez mayoría dentro de la empresa. Entonces vemos que esos expedientes de regulación de empleo han afectado en su gran mayoría a las mujeres. Por último, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeses dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo en torno a las naiperas y a las mujeres obreras del siglo XX en general, ¿no? Y también en qué medida instituciones como Sancho el Sabio te han servido de ayuda en tu labor investigadora. Pues como para comprar, yo he venido a hablar de mi libro y en ese aspecto, para hablar sobre el trabajo de las mujeres en la historia y circunscrito al territorio alavés, pues ahí sí que tenemos la primera obra que he mencionado en la primera pregunta, Las Damas de Hierro, la participación de las mujeres en el mercado laboral de Vitoria, circunscrito al periodo franquista. Y ahí analizamos, pues, digamos, toda la participación de las mujeres en el desarrollo industrial de Vitoria. La primera industrialización de Vitoria que acontece en la década de los 60, como numerosas industrias demandaron mayoritariamente mano de obra femenina. Heraclio Fournier fue una de ellas, pero tenemos Areitio, explosivos alaveses, cartuchos Orpea. También para analizar otro mercado de trabajo que hasta la actualidad ha recabado poco interés de los historiadores, tendríamos el de Sin Descanso, el servicio doméstico durante el franquismo, que analizamos otro nicho laboral muy, muy importante para las mujeres que ha llegado hasta hoy en día, donde en el servicio doméstico podemos analizar los diferentes cambios que han padecido estas trabajadoras y su conceptualización dentro de la sociedad. En ese aspecto, todos estos trabajos míos que os he comentado son deudores de otras investigadoras, como puede ser Pilar Pérez Fuentes, Cristina Borderías y Carmen Sarasúa, que han analizado profusamente el mercado de trabajo de las mujeres durante la contemporaneidad. Entonces serían, digamos, trabajos de referencia, que yo, de hecho, los he tenido como referentes y que me han valido para guiar mis investigaciones pasadas, presentes y futuras. Y respecto a la Fundación Sancho el Sabio, que me preguntabas, ¿qué te voy a decir? La verdad es que es una institución muy importante para la hora de formar investigadores. En ese aspecto tiene suscrito con la UPV diferentes convenios de colaboración y de ellos he sido partícipe y echando el recuerdo, pues fue mi primer contacto con, digamos, con el mundo de los archivos, con el mundo de la documentación. Entonces me pareció, digamos, una formación muy, muy necesaria en ese aspecto para introducirnos en la documentación que luego nosotros requerimos como historiadores e historiadoras. Entonces es importante. Aparte de eso, subrayaría también la importancia de su revista para los estudios alaveses y nosotros como investigadores e investigadoras alavesas nos es un pilar fundamental para poder dar a conocer todas las investigaciones que estamos desarrollando en el ámbito histórico y en el territorio alavés. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Me acuerdo, desde terminar casi aquella licenciatura, pues siempre el contacto con Sancho el Sabio ha sido importante y en ese aspecto fundamental, digamos, para la futura desarrollo profesional. Entonces, para mí, la verdad que es una institución que hace falta y que digamos, que tiene que perdurar. Eskerrik asko, Aritza, por este recorrido que nos has ayudado a hacer por la historia de la fábrica Fournier, por la historia de sus obreras, de sus trabajadoras, de todas aquellas vidas que de alguna manera se vincularon al oficio de crear esas cartas, esos naipes, que hoy en día se han convertido en símbolo de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. No, eskerrik asko, zuei, un placer. Gasteizek arteei eskainitako museo bat du, Fournier familiarekin zerikusi handia duena. Hogeitu ezagutzeko, Edurne Martini Barraranen laguntza izango dugu. Artearen historialaria eta museoko teknikaria da. Jolas berri bat daukazuentzat, baliorik ez duen jolas bat, zoro batek erakutsi dit bart, neuronak izenen lotxagarri, jende artean ibili zirtzar, ta euren ipuñak hartu haintzat, buruz ikasi hiru lau behintzat, baterikan sartuta nire... Kaixo, Edurne. Kaixo. Zu arduratzen zara Fournier karta museoko bildumaz, bibatean, Fournier markarekin lotuta dagoena. Nola zen museoko karta sorten bilduma? Begira, bildumaren hasieran bukatzeko, 1916 arte atzera egin behar dugu. Museo honetan gordetzen dugun bilduma,
Fournier karta fabrikan sortu zen. Heraclio Fournier hiltzean, bere biloba zen Felix Alfaro, lantegiko zuzendaritza hartu zuen, eta aldi berean garai guztietako eta mundu osoko kartak biltzen hasi zen. Felix Alfaro benetako mesenas bat izan zen Arabarentzat. Artean oso interesatua zen, eta zenbait pintura dohaitzan eman zituen orduko museo probintzialera. Gaur egun arte ederren museoa ezagutzen dugun museora. Diputazioari dohaitzan eman zion ere bai armagintza bilduma garrantzitsu bat, gaur egun bisitatu daitekena Arabako Arma Museoan. Eta baita ere, esan dugun moduan, karta bilduma honi ekin zion. Bere aitonak, Herakliok, bulegoko kapsoi batean gordetzen zituen bi karta sorta, eta berak aurkitu ondoren erabaki zuen bilduma bat osatzea. Harreman handia izan zuen Felixek mundu osoko beste bilduma gile batzurekin, eta trukeak egin zituen haiekin kartak aldatzeko edo erosketak egiteko. Bildumak hasten jarraitu zuen eta 1970ean gertaera garrantzitsu bat gertatu zen. Felixek Tomas de la Ruren bilduma erosi zuen Londresen. Eta une horretan, erosketa horrekin, Gasteizko bilduma, munduko bildumarik garrantzitsuena egin zen. Azkenik, aldundiak, Arabako Foru Aldundiak 1984ean erosi zuen bilduma hori, eta orduan 3.500 bat karta sorta ziren, baina gaur egun 20.000 baino gehiago dira. Hemen konserbatzen dira, ikartzaileek azter ditzaten eta museoan erakusketetan, maileguetan eta barretan jendeari erakusteko. Antzineko Bendaña Jauregiaren espazioa hartzen du estilo errenazentistakoa eta bere geletan munduko karta eta karta sorta bitxi eta baliotsuenetako batzuk ikus ditzakegu. Zergatik bihurtu zen Bendaña Jauregia karta museoaren egoitza? 1986an esandako museo probintzialean kokatu zen, bertan hainbat margaolenen artean eta arte erlijioso eta abarrekin batera hasi zen bilduma hau erakusten. Dena den, museo horretan, Augustin Jauregiko 2 edo 3 aretotan bakarrik egon zen ikusgai bilduma hau. Ez zegoen leku nahikorik bilduma osoa erakusteko. Eta gainera, hasierako 3.500 karta sorta horietatik abiatuta bilduma hasten jarraitu zuen. Beraz, zegoen lekurik. Bilduma beste kokapen batean jartzeko beharra ikusten da, eta eraikin honetan ezarrita zegoen Agirretarren arotzeria erosteko aukera sortu zen. Hau da, hemen arostegi bat zegoen, eta aukera egon zen Jauregia erosteko. 1982 eta 1984 urteen artean, eraikina erosi, zaharberritu eta inauguratu egin zen museo bezala erabiltzeko. Esan beharra dago hala ere, hasiera-hasieratik erabaki zela museoaren izenburuan Fournier izena, edo, beto esan da Fournier abizena mantentzea. Enpresa horrek Gasteizekin zuen eta oraindik duen loturagatik eta karten bilduma fabrikan sortu zelako. Museoak gordetzen duen bildumako zein pieza nabarmenduko zenituzke. Zure ustez zeintzuk dira garrantzitsuenak? Berazteko, 15. mendeko bildumako adibiderik zaharrenei buruz hitz egin dezakegu. Badakigu 14. menderako mendebaldean kartak iritziak bazirela, ez? Baina karta horiek, 14. mendeko karta horiek ez dira gorde, ez dira konserbatu. Zaizkigu heldu. Bakarrik ezagutzen ditugu artxiboetan gordetzen diren dokumentuei esker. Gure museoan 15. mendeko karta sorta badugu, 1420. urte ingurukoa, Felix Alfarok erosi zuena, eta oso interesgarria da
kartak nola egiten ziren jakiteko. Silografia teknikarekin eta atzamarrekin aplikatutako kolore gutxi batzurekin. 15. mendekoa ere bada Alemaniako beste paper horri bat, ez dira karta soltea, baizik eta paper horri bat, eta oso interesgarria ere bai. Baina zaharrenak diren hauek alde batera utzita, zaila da ale gutxi batzuk aukeratzea. Bilduman garai guztietako karta sortak eta hainbat herrialdetakoak baditugu. Esan genezake gai guztiak kartetan ordezkatuta daudela. Edozein gaietan pentsatzen baduzu, seguruenik hoiei buruzko karta sortak izango ditugula bilduman. Adibidez, ez dakit, 18 eta 19. mendeko Indiako karta sorta biribilak ditugu, oso bitxiak, oso koloretsuak, baita Japoniako eta Persiako kartak, Ameriketako eta Europako kartak, hainbat mendetakoak, eta jakina Gasteizen Fournier fabrikan egindako kartak. 1870-tik gaur arte egin diren karta sorten funts garrantzitsu bat gorratzen dugu museoan. Beheko solairuan karta sortzeko erabiliz diren makina eta xafla historiko batzuk ere ikus ditzakegu. Zer aurki dezakegu hemen? Bai, beheko solairuan Fournier enpresatik datozen makina batzu ditugu instalatuta. Hoietako batzurekin kartak egiten ziren, hainbat teknika erabiliz, adibidez litografia, hueko grabado deitutakoa eta offseta, gehien bat. Papera prentsatzeko prentsa zahar bat ere badago, eurrezkoa, oso bitxia, eta hainbat objektu dituzten bitrinak ere baitugu, karten fabrikazio edo ekoizpen prozesua pixkata saltzeko. Nola prestatzen zen papera, horri batzuk kolatuz, nola aplikatzen zen kolorea txantilloiekin edo platilekin, eta batez ere nola inprimatzen ziren karten aurrekaldeak eta atzekaldeak azaltzeko. Ziurazki lehenengo kartak eskuz egiten ziren eta karta bakoitza banan-banan margotzen zen, aurrekaldetik eta atzekaldetik. 13 eta 14. mendeen artean xilografia erabiltzen hasi zen, batez ere ehungintzan inprimatzeko eta ondoren kartak eta estampa erlijiosoentzako. Horretarako egurrezko xaflak zizelkatzen ziren karten irudi eta simboloekin. Xafla horien gainean tinta aplikatzen zen eta horrela marrazkia paper horrietara pasatu ahal izaten zen. Gero beste teknika batzuk erabili ziren, metalezko xaflak erabiliz. Metala iraunkorragoa baita. Eta gainera, honek ahalbideratzen zuen marrazkien xehetasunak ugariagoak eta txikiagoak egitea. Azkenik, 18. mendetik aurrera eta gehien bat 19. mendean, litografiaren teknika erabili zen. Inprimatzeko prozedura hau konplexuagoa da, baina kalitate handiko kartak lortzen laguntzen du eta ere ahalbideratzen du kolore gehiago erabiltzeko kartetan. Litografiari dagokionez, nola ikasi zuen Fournierrek teknika hori? Heraklio Fournier Gasteizen kokatu zen 1870an, Burgosetik zetorren. Eta han litografiaren teknika ezagutu zuen. Burgosen Fournier anai-arrebak hasieran okinak ziren, errota baten jabetza zeukaten, eta okinak izan ondoren litografia bidez inprimatzen aritu ziren, eta kartak ere egin zituzten. Bertan, Burgosen, Lorenzo Lacauk, Heraklioren arreba txikiaren eskondutako frantziarrak, teknika hau anai guztiei irakatsi zien, baita Mariari ere, bere emazteari. Burgosen ondoren urte batzuk geroago, Lorenzo Lacauk eta Maria Fournierrek inprimategi txiki bat jarri zuten Gasteizen, plaza berrian. Duela gutxi arte El Globo izenez ezagutu dugun lokalean. Heraklo, Gasteizera etorri zenean, inprenta hori hartu zuen traspasoan, esan dezakegu. Eta handik urte gutxira kartak egiten hasi zen.
bere koinatuaren gandik ikasitako teknika hori erabiliz. Esan beharrik ez dago, litografiarekin kartak inprimatzeaz gain era guztietako lanak egin daitezkela, gehien bat egunkari eta liburuen ilustrazioak eta bestelako marrazkiak, bai beltzez eta bai koloretan. Eskerrik asko Edurne, museora hurbiltzeagatik eta karten munduari buruz hain gauza bitxiak kontatzeagatik. Eskerrik asko zuei, museora bisita egiteagatik. En la Fundación Sancho el Sabio se conservan algunas barajas de naipes, pero sobre todo lo que podemos encontrar de Fournier son libros, cartelería y otro tipo de documentación gráfica que fue impresa en esta fábrica. Para hablar sobre ello contamos una vez más con el director de la Fundación Sancho el Sabio, Jesús Zubiaga. Ongi etorri berriro, Jesús. Eskerrik asko, Isabel. ¿Qué tipo de documentos impresos por Fournier, más allá de las célebres barajas, podemos encontrar en un archivo y biblioteca como la Fundación Sancho el Sabio? Bueno, Fournier es un caso específico de Vitoria, ¿no? La fábrica de naipes, pues todos sabemos su historia y cómo se instala en Vitoria, ¿no? Desde nuestro punto de vista, claro, nos interesa, tenemos naipes, nos interesan los materiales librarios, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de naipes. Yo creo que en Vitoria todas las familias vitorianas tienen en casa, pues no sé, recuerdo que la Caja de Arroz Municipal, la Provincial, la Vital, durante sus campañas de Navidad y de ahorro y tal, pues han regalado millones de barajas, ¿eh? Yo creo que sigo yendo por pueblos y ahí salen pues las barajas de la Caja Vital y las que han conservado en algunas casas, pues las de la Caja de Vitoria y tal, ¿no? Y en ese sentido a nosotros nos han llegado como fondos que nos llegan de las cajas también, ¿no? Pero nuestro interés es material librario, ¿no? Material librario también entendido pues muy ampliamente, porque tenemos pues una colección de calendarios que se imprimían en Fournier. Las cajas, vuelvo a repetir, por gran parte de los calendarios pues yo creo que 40 o 50 años pues se imprimían muchas veces en Fournier, ¿no? Pero también tenemos libros. O sea, Fournier, una de las características que tenía es que su sistema de impresión siempre ha sido avanzado. El gran éxito que tuvo con los naipes es que tenía un sistema de impresión de los naipes único en el mundo durante una época, ¿no? Tenía una calidad, comparado con el resto, pues excepcional, ¿no? Y luego siempre fue instalando sistemas de impresión muy avanzados. De tal forma que durante muchos años libros de calidad, libros de arte o libros, o vamos a hablar facsímiles, o un libro de arte de calidad, pues gran parte, y estoy hablando a nivel mundial, pues se hacían en Fournier. No digo que todos los libros del mundo se hiciesen en Fournier, ¿no? Pero que Fournier imprimió libros de todo el mundo, ¿no? Estoy recordando que uno de los últimos, cuando en Marruecos inauguraron la mezquita de Hassan II, creo que es, en Rabat, una mezquita inmensa que hizo el padre del actual rey de Marruecos, ¿no? Hicieron una edición del Corán lujosísima y se hizo en Fournier, ¿no? Nosotros tenemos en la Fundación Sancho el Sabio ejemplares editados impresos en Fournier, pero siempre relacionados de alguna forma con nuestro ámbito cultural. Esto debería de estar en una biblioteca, estará en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en los almacenes de Alcalá de Henares, porque de todos los libros se hace depósito legal y de todo lo que se imprimía, pues se mandaban ejemplares a la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero a nivel de País Vasco, pues yo creo que no hay ninguna institución que lo haya recopilado. Quiero decir, hay cantidad de obras que se imprimieron en Fournier y que a nivel de Vitoria, pero tampoco a nivel de País Vasco, lo ha recopilado nadie. Nosotros tenemos una parte, pero todos los que no eran relacionados con cultura vasca, quiero decir, un libro de arte alemán
o americano o japonés, pues impreso en Vitoria, pues la razón hubiese sido conservarlo porque está impreso en Vitoria, ¿no? Pero a nosotros nos excedía en nuestro objetivo, ¿no? Y es una pena porque, pues sinceramente, Fournier en esa parte ha desaparecido. Es decir, que yo creo que ahora es, pues a nivel de naipes y estoy hablando de memoria, creo que hay alguna fábrica, no sé si es por Salvatierra, los que lo conozcan dirán, a ver qué dice, ¿no? Pero lo que había en Vitoria ya se cerró, ¿no? Entonces, sí, se cerró además de una forma, pues dolorosa, ¿no? Quiere decir que todo el fondo, que supongo que en algún sitio estaría, pues no tengo noticias de que exista, que alguien lo haya recopilado, ¿no? Y es una pena porque quiero decir que era pues algo a nivel mundial, o sea, con fama de a nivel mundial, ¿no? Y eso es lo que tenemos, ¿eh? Lo consideramos muy importante porque además la otra relación que tenemos con Fournier es un personaje que es Carlos Sáez de Tejada, que durante pues unos años fue como yo creo que director artístico en Fournier. Y Carlos Sáez de Tejada es conocido pues por toda su época, desde la Guerra Civil hasta que falleció, ¿no? Un dibujante excepcional que ilustró bastantes libros y entonces hay, pues por ejemplo, los intereses creados. Tenemos ejemplares ilustrados por él y hechos impresos en Fournier. Y eso sí que los hemos recopilado por Fournier y por Carlos Sáez de Tejada como figura que nos interesaba culturalmente, ¿no? Pero salvo este tipo de excepciones, digamos, pues no, es una pena, pero nosotros no hemos recopilado todo lo impreso por Fournier. Hablando de Carlos Sáez de Tejada, es un personaje que, como comentabas, está muy relacionado con la fábrica Fournier. Y tenéis la suerte de contar con, de haber trabajado su archivo familiar, lo habéis digitalizado, lo habéis devuelto a la familia, según vuestras prácticas habituales con ese tipo de archivos. ¿Qué podemos encontrar en esos documentos que conserváis sobre esta figura? Pues es uno de los primeros archivos que trabajamos. El proyecto que tenemos de recuperación de archivos familiares comenzó con ese archivo, con el de los Sáez de Tejada y con los Otazu, o sea que de Zurbano, ¿no? De Sáez de Tejada es sobre todo La Guardia, su sede familiar, y tienen un archivo familiar de toda la zona, o sea, toda la época de La Guardia, pero la gran riqueza del archivo, aparte de la parte histórica, es lo referido a Carlos Sáez de Tejada. Es un personaje, paradigmático en La Guardia. Es uno de los fundadores de la Sociedad de Amigos de La Guardia. Y él es un pintor reconocible totalmente, o sea, cuando se ven los cuadros o los dibujos son muy reconocibles, y guardó absolutamente todo. Es otra de las cosas curiosas porque hizo ilustraciones en revistas de moda, en revistas de actualidad, y él guardaba siempre un ejemplar, o sea, que tiene miles y miles y miles de dibujos, cuando todavía había fotografía, por supuesto, pero para muchas cosas se seguía utilizando el dibujo. Lo que se hace ahora a veces en los juicios, que a veces no dejan fotografiar, pero sí dejan entrar a uno que hace los dibujos. Por ejemplo, en Estados Unidos es curioso, no entra el fotógrafo, pero entra una persona que hace pues dibujos de la sala y de los acusados y del proceso, ¿no? Pues en moda y todo esto, Carlos Sáez de Tejada hacía muchísimas de estas intervenciones, quiero decir, dibujos, aparte de toda su ilustración, sobre todo muy conocido por ilustración de libros, ¿no? Y el archivo es muy interesante en cuanto a su figura, porque es un hombre que fue internacional, o sea, estuvo en París y es muy representativo de una época. Entonces enriqueció mucho el archivo de su familia. ¿Y qué supuso para la cultura de una ciudad como Vitoria-Gasteiz el poder contar con una fábrica pionera dedicada a la impresión gráfica como Fournier? ¿Dejó huella de alguna manera? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que
Vitoria es muy conocido evidentemente por el juego de barajas internacional, ¿no? Pero en este momento, bueno, Fournier yo creo que, entre otras cosas, fue un pionero, es lo que he comentado antes, siempre iba a la última tecnología, ¿no? Hasta que ya, pues en el siglo XX ya yo creo que bueno, pues el mundo americano y otras industrias ya le superaron, ¿no? Pero lo demás, durante una época yo creo que era dentro de la ciudad una de los elementos definitorios de Vitoria, ¿no? Así como también había fábricas de muebles como Bonilla y tal, pues una de las cosas, hablas de una ciudad, pues tiene tal, pues en Vitoria era Fournier y sus naipes. Es que ricasco, Jesús, por habernos abierto de nuevo las puertas del archivo y de la biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio, en este caso, para indagar entre barajas, calendarios y libros impresos por Fournier. Muchas gracias. Muchas gracias, Agur. En este episodio nos hemos adentrado en las entrañas de una industria que nos ha dado grandes momentos de entretenimiento a lo largo de nuestras vidas, que ha alimentado a decenas de familias alavesas y que incluso ha dado pie a un museo en la ciudad. Pero quizá lo más importante es que algo en apariencia tan banal como los naipes ha logrado convertirse en todo un símbolo de la Vitoria-Gasteiz del siglo XX. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.